Entonces es como que este primer práctico sería, sería un poco aunar los conceptos que tienen de estabilidad 2 con las cosas que están vertidas en el reglamento. Acá me avisa que debido a un problema técnico se quitará a Santiago Guzmán de la reunión en cuanto ésta se empiece a grabar. Podrá intentar unirse de nuevo. Detuve la grabación, Guzmán, porque si no te echa el sistema. Me apareció un cartel. Bueno, de nuevo, les decía que vamos a empezar con una columna simple, con dos variantes, madera cerrada y madera laminada encolada. Vamos a presentar la pantalla. Estamos. Aquí. Esta es nuestra columna. Es una columna de madera cerrada de Eucalyptus grandis, de clase resistencia 2. Está colocada en estado seco, quiere decir que la madera está en estado seco, y protegido de la humedad, con temperaturas, ahí nos da el entorno de temperaturas. La carga de cálculo, que son 80.000 newtons, 80 kilonewtons, es una combinación crítica de acción de peso propio y sobrecarga de uso. Y está empotrada, articulada de manera general y en el sentido del eje débil, fíjense, el eje débil sería el eje II, en el sentido de la deformación del eje débil, tiene una restricción a 1 metro la cabeza de la columna. ¿Mm? Y dice que tenemos que trabajar con la longitud efectiva KE, recomendada por el valor recomendado por las normas ISO 601. Muy bien. Presten atención a la deformación que tienen acá. ¿Mm? En el sentido XX, esta pieza se deformará como articulada, empotrada, con 3,50 metros. La deformación sería normal al plano del dibujo. Y la deformación según el eje, perdón, resistido por el eje II, es esta que está dibujada acá, que es articulada en el primer tramo y articulada, empotrada en el segundo tramo. ¿Mm? Muy bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver cómo se calcula una pieza simple. Vamos a ir al capítulo 3. Un minuto que vuelvo hacia atrás a donde está. Ahí estamos. Página 25. Ustedes saben que el reglamento tiene, tiene una serie de factores, y para tener en cuenta el pandeo, usa este coeficiente C sub P, este factor de estabilidad lateral del miembro comprimido, usa este factor C sub P que reduce las tensiones de referencia que teníamos originalmente. Entonces dice que para miembros simples, acá hay una serie de cosas, hay que utilizar esta formulita. ¿Sí? Esta formulita está compuesta por un cierto factor C, por la tensión de diseño de compresión ajustada por todos los valores excepto por C sub P, a veces se le llama F sub C asterisco, y por esta ecuación que está acá, que si la observamos un poquito tiene la forma de la ecuación de Euler. Entonces podemos tener en cuenta, o podemos considerar de que esta ecuación
tiene que ver con el pandeo de Euler, digamos. Este factor C, acá tienen los valores, dice 0,8, 0,85 para sección circular y 0,9 para madera laminada encolada. ¿Mm? Mientras que LE, en esta fórmula, es la longitud efectiva de pandeo. Y eso era lo que nos decía ahí, que teníamos que usar esta tablita. Y acá hay un valor K sub E teórico y un K sub E recomendado. Estos K sub E son lo que en estabilidad 2 ustedes llamaban beta. ¿Se acuerdan? En estabilidad tenían que la longitud de pandeo era un cierto coeficiente beta multiplicado por la longitud de, el coeficiente beta dependía de las condiciones de vínculos y multiplicado por la longitud real de la pieza. ¿Mm? Se le llama acá ahora, Inge. Ah, en estabilidad Sí, le dicen K. sí. Bueno, es lo mismo. Es un coeficiente que adecua la deformación a una semionda. ¿Mm? A una semionda, sí. Fíjense lo que está acá. Esta es una semionda. Acá. Y como acá hay hay un cambio en la pendiente de la curva por el empotramiento, es un poquito más chico de, de estos 250 que tenemos acá. ¿Mm? Para el eje II va a ser esta nuestra longitud determinante, claramente. Y para el eje X va a ser la totalidad de la columna. ¿Mm? Muy bien. Acá estábamos en el capítulo 3 de la norma. Y tenemos el K sub E teórico, digamos, lo que yo les decía que se llama beta, o que ustedes le llaman K. Estos son los valores teóricos obtenidos mediante la teoría clásica de pandeo. ¿Mm? Ustedes obtuvieron seguramente en estabilidad, o sea, dedujeron de dónde salía cada uno de estos valores. Pero hay una recomendación para piezas de madera que es esta que está acá. ¿Mm? Este renglón de acá. ¿Por qué existe esa diferencia? Porque cuando estamos trabajando con madera, al ser un material que es anisótropo, no es elástico, hay ciertas diferencias y lo que se hace con esto es aumentar la luz de pandeo. ¿Mm? Básicamente, aumenta la luz de pandeo de acuerdo a los vínculos. Salvo en el caso de articulado-articulado, todos los demás aumentan. Profe, disculpe, Sí, ¿le podría poner a grabar de nuevo? ¿O va a saltar el mismo problema? pruebo, pruebo, pero no sé por qué me dijo, encima me dio nombre, me dijo fulano. Profe, hay Sí. que pedirle que inicie de nuevo y que esta tarde no permita, porque siempre te pregunta al iniciar, te dice, está grabando la reunión, quieren irse igual, y él habrá puesto mirado, entonces por eso le sacan acá. Bueno. Él tiene que volver a iniciar y aceptar que esté grabándose, ¿no? Es una cuestión de consentimiento, digamos. Sí, exacto. Ah, perfecto, Igual ahí perfecto. parece que no salió nadie ahora. Ahora vamos a ver. Sí, está. Está, Guzmán está así. Bueno, si estás por ahí, Santiago, escuchaste lo que dijo la compañera, salí, volví a entrar y aceptar la grabación. Eh, Estábamos en esto, ¿no? En el CAE teórico. Bueno,
al aumentar un poquito la longitud de pandeo con respecto a la teórica, digamos, nos estamos poniendo del lado de la seguridad, estamos robusteciendo la pieza. Nos va a dar una pieza más robusta al tener mayor longitud de pandeo. Por eso el reglamento da esto y recomienda en las piezas que son simples usar este CAE recomendado. Bien, fíjense acá que dice miembro simple, la esbeltez se expresa como la longitud LE, la longitud efectiva, dividido siendo de el tamaño de la pieza en el sentido normal a donde se produce la deformación. Es decir, por ejemplo, LE para el sentido XX sería la altura de lo que precisamente llamamos D, y para I sería lo que llamamos B. Ustedes lo van a ver acá. Bueno, vamos a la tabla S2, en el suplemento 2, que están los valores de FC y de E mínimo para madera aserrada, eucaliptus grande y clase resistencia 2, y sacamos estos valores. Tengan cuidado, a ver, esperen a ver si lo tengo abierto. Acá dice suplemento 2, pero es el suplemento 1, porque se trata de madera cerrada, corrijan eso. Fíjense, es la tabla S1, 1, 2, 3, esta que están viendo acá, y está en el suplemento 1. El suplemento 1 es el suplemento que tiene todos estos valores de referencia para madera cerrada. Cuando trabajamos con madera laminada encolada, hay que ir al suplemento 2. Esta sería la tabla que nos da, bueno, acá la tensión de referencia, flexión, tracción, etcétera. Nosotros nos vamos a fijar en esta columna y en esta columna. En la columna del E mínimo. ¿Por qué? Porque fíjense que acá en el capítulo 3, cuando trabajábamos acá también con el E mínimo ajustado. El E mínimo se trabaja cuando tenemos fenómenos de pandeo, tanto de pandeo global, como es este caso, como el pandeo lateral, que ustedes van a ver a partir de la próxima clase en vigas, van a ver que se trabaja con el E mínimo. ¿Por qué se trabaja con el E mínimo? Porque son fenómenos que son repentinos, es decir, no nos da tiempo a recuperar la estructura. Digamos, una vez que se produce el fallo, se produce y la estructura colapsa, digamos. Cuando se hacen, fíjense, una serie de ensayos, a ver a dónde estamos, acá estábamos, tenemos un valor que es el E medio, digamos el módulo de elasticidad medio. Eso quiere decir que se hicieron para eucaliptus grandes clasificados según clase de resistencia 2, se hicieron una serie de ensayos. Y se hizo una campana de Gauss, y el valor medio, o el valor más usual, es este. Existe un valor que es el E,05, que corresponde al percentil 0,5, es decir, a la última partecita de la campana de Gauss, que es esto, y este valor E mínimo significa que hay, aunque sea una probeta, que tuvo este valor de E mínimo. En todos los fenómenos que sean de pandeo, se trabaja con ese E mínimo para resguardarnos de que existiera la posibilidad de que exista una madera que tenga ese valor o una pieza particular que tuviera ese módulo de elasticidad y pudiera producir una falla que, como les decía, insisto, es repentina, es decir, ocurre en un instante, estamos en una situación de equilibrio, no hay deformaciones a la vista y de repente ¡pum!, se cayó y se rompió.
Bien, volvamos a nuestro practiquito. Bueno, esta tabla, acá corrijan, esto no es S21, sino que es S112, y ya les digo cuál es, 3. Atiendan a una cosita más. En el reglamento tenemos, fíjense, valores de resistencia, valores de diseño de referencia para tablas de eucaliptus grandes. Básicamente se trata de cuando nosotros trabajamos con una flexión de plano, la diferencia es, esto es para tablas que tienen un espesor menor, hasta 1 pulgada, creo que es. Acá, por acá. No, hasta 2 pulgadas. Hasta 2 pulgadas, 50 milímetros. Cuando trabajamos con tablas, este valor que está acá en la flexión, habla de la flexión de plano. Mírenme la mano acá en la cámara, que es la flexión así. Y cuando trabajamos con la tabla siguiente, que corresponde a madera cerrada, ¿dónde estamos? Acá. Esta flexión se produce así. Sí, sí. Acá está resistiendo según el eje de menor inercia y acá está resistiendo con el eje de mayor inercia. Muy bien. Entonces, como este es nuestro caso, estamos trabajando con 6,6 y 4600 newton por milímetro cuadrado de resistencia. Muy bien, otra cosa que les quiero recomendar es que cuando trabajen en maderas, para evitar todo tipo de confusión, sobre todo, digamos, ustedes que están en una etapa de aprendizaje, esta recomendación es más que útil. Vengan a esta tabla, que está en todos los capítulos, digamos, en el capítulo 5, que es el correspondiente a madera laminada, hay una tabla parecida a esta, y en el capítulo 6, que corresponde a pieza de sección circular, hay una tabla parecida a esto, en donde nos dice con qué factores debemos ajustar algún tipo de tensión o módulo, digamos. Entonces, para nuestro caso, para ajustar la tensión de compresión, vemos que tenemos que aplicar el coeficiente o factor de duración de la carga, el coeficiente o factor de servicio y el de temperatura, y también el C sub P. ¿Cómo se determinan el factor de duración? Como la carga era una combinación de peso propio y sobrecargas, el valor es 1. Atención cuando usan esta tabla, porque varias veces me han preguntado lo mismo. Siempre se usa el coeficiente que corresponde a la carga de menor duración. Vamos a suponer que ustedes tienen, yo les digo, la columna tiene una combinación crítica de peso propio y una carga constructiva. Vamos a suponer, ustedes para el coeficiente de duración de carga deberían usar 1,25. ¿Por qué? Porque la carga de menor duración es la que rige el uso del coeficiente de duración de la carga. En nuestro caso es igual a 1. Lo mismo ocurre con el factor de la condición de servicio, que estamos porque decía que estábamos trabajando con madera que estaba colocada en seco, es decir, no era madera verde, y que la humedad estaba a la protección de la humedad. Entonces en ese caso C sub M era igual a 1. En cualquier otro caso tenemos que usar esta tablita que está acá. Y el factor de temperatura, ustedes saben que la madera, cuando varía la temperatura, su resistencia, o sea, al aumentar la temperatura,
la relación entre la temperatura y todas sus propiedades mecánicas es inversamente proporcional. Cuando aumenta la temperatura, baja la resistencia. ¿Mm? Profe, Epa, ¿quién habla? una A ver. consulta sobre el factor de duración. ¿Por qué Sí, tomamos, o sea, tomamos el factor más grande, entonces estaríamos mayorando la resistencia, como que no estamos del lado de es... la seguridad? No estamos del lado de la seguridad, pero te explico una cosa. Cuando, a ver, este ejemplo lo doy siempre como para graficar la, la, digamos, el comportamiento del material. Cuando vamos a suponer que vos te vas a la costa de un río y agarrás un canto rodado y vas y lo pones en la superficie del agua y lo soltás, el cascotito del canto rodado se va a hundir. Pero sin embargo, si vos agarrás y lo tirás con cierta fuerza, hace sapito, va rebotando. ¿Qué diferencia hay? Es el mismo río, lago, laguna, y el mismo canto rodado, tienen la misma superficie, todo lo mismo. Es el tiempo de aplicación de la carga. Cuanto menor es la aplicación de la carga, menor es, digamos, el material se comporta más rígidamente, se pone duro. Si vos tenés el cascotito y lo tirás, el tiempo de aplicación de la carga es prácticamente instantáneo, golpea y el agua funciona como si fuera un rígido. En cambio, si lo apoyás así, el agua funciona como lo que es un fluido y se hunde. Entonces, lo mismo ocurre con todos los materiales. Particularmente en la madera es más sensible. Entonces, si vos, por ejemplo, tenés una carga de impacto, digamos, fíjate que el coeficiente es casi 2. Luego deberás ver, no te olvides de que esa carga de 80.000 newtons es una combinación entre las cargas, entre todas las cargas. Después deberás verificar si la porción de peso propio con el factor de 0,9, que es lo que está acá en la tablita. A ver. 0,9 para peso propio. Si te da buenas condiciones, pero por lo general te va a dar buenas condiciones porque trabajaste con una carga mayor. ¿Se entendió la explicación o vamos de vuelta? Sí, sí, profe, ahí se entendió. Gracias. Bueno. Muy bien, estábamos en el ajuste. Muy bien, el ajuste lo vamos a hacer, lo podemos hacer únicamente cuando la pieza ya la tenemos determinada, es decir, cuando ya conocemos lo que es B y lo que es D. Ya hemos sacado todos estos factores acá. En el factor de temperatura había quedado y les quiero hacer una mención para que presten atención. Esto es lo mismo para todo tipo de estructuras. Fíjense que hay una diferenciación entre todo lo que es la determinación del factor de temperatura para tracción y los módulos de elasticidad y para el resto de los esfuerzos. Para flexión, corte, compresión perpendicular y paralela a la fibra, hay una variación en el valor del C sub T. Fíjense que a menores temperaturas prácticamente no tiene influencia, pero en nuestra zona, en donde tenemos temperaturas que varían en este entorno, ya es conveniente utilizar este factor. Muy bien. Entonces, en el ejercicio vamos a tener para FC el factor de temperatura igual a 0,8 y para ajustar el mínimo igual a 0,9. Muy bien.
obviamente, si nosotros trabajáramos, miren nuevamente, esta es la expresión de C sub P, y si nosotros trabajamos con una cierta longitud efectiva de pandeo y con una cierta dimensión, vamos a tener 12 sub P, uno que corresponde al eje XX y uno que corresponde al eje YY. Entonces, fíjense que acá están las determinaciones de la longitud de pandeo. Esto que figura como LXX es LEXX, porque está ya afectado del K sub E. Y acá toma el valor 0,8 por 3500. Para XX, la deformación se produce según el eje Y, en donde esta restricción no tiene influencia. Esta barra, traten de imaginarse una deformación normal al dibujo, sería, digamos, así, en este plano que estoy marcando, en el plano de la barra, estaría normal al plano del dibujo. En el otro caso, tenemos 250 por 0,8, que nos va a dar 2 metros, 2 metros, que es mayor a 1 metro por 1, que es la partecita de arriba. Por lo tanto, este tramo va a ser el predominante sobre este. Es decir, el pandeo, cuando se produjera la falla, según el eje débil, se produciría aquí. Así, con esta deformación que estábamos mostrando, pero la rotura se produciría aquí, en el tramo más largo. ¿Ustedes ven mi puntero? ¿Pueden ver bien mi puntero cuando yo...? Muy bien. Sí, claro. Bueno. Acá tenemos el método de predimensionamiento, que es el método de Domke. El método de Domke es un método que lo estudió el ingeniero Domke, obviamente. Lo descubrió o lo pensó relacionando valores desvelteces con un cierto valor que multiplicaba a la carga dividida el área y un coeficiente de mayoración era omega, y se hicieron una serie de ensayos y se obtuvieron las tablas del test del factor omega. A su vez, Domke hizo una relación y se dio cuenta que en piezas semejantes, la relación lambda raíz de omega era constante. Por lo tanto, planteaba que para un lambda, ¿ustedes estudiaron Domke en estabilidad 2? Sí, para cero. O sea, Bueno, es igual. la tabla de cero, sí. Es igual. A ver si tengo por acá. No lo tengo abierto. Un minuto. Este documento que está acá fue algo que escribí hace un montón de años. Son 2 hojitas, si quieren lo pongo. Pero fíjense, básicamente es esto. Una sección original con un omega 0 y un lambda 0 y una sección proporcionalmente, es decir, que aumenta según un factor K, y van a obtener de que es igual el lambda raíz de omega de esta sección es igual a la relación lambda raíz de omega de esta sección. Entonces, ¿qué es lo que plantea Domke? Es este diagramita de flujo que está por acá. Considerar omega 0 igual a 1, sacar una sección necesaria sub 0, adoptar un perfil comercial, y luego tenemos que lambda 0 es igual a lambda raíz de omega 0, porque omega 0 es igual a 1. Entonces vamos a la tabla de Domke, la buscamos a este valor de lambda 0 y nos da un valor de lambda real.
luego vamos a las tablas lambda omega, y obtenemos un omega real que nos da la sección real. ¿Mm? Es bastante sencillo. Nosotros acá trabajamos con, ya les voy a mostrar, con esta tabla. Podemos trabajar con esta tabla que vincula lo que es el lambda 0 con el omega real directamente. No hay que hacer todo ese cambio. Pero lo que tiene es que tiene intervalos un poco inexactos. Siempre tenemos que trabajar con valores que no son exactos. De todos modos, como es un método de predimensionamiento, lo pueden usar. Yo también les voy a poner esta tabla a disposición, que es lo mismo. Es la tabla lambda omega para maderas, y luego aquí la tabla de Domke, que tiene lambda, y acá en el centro lambda raíz de omega. ¿Mm? Para que ustedes la puedan utilizar. Creo que eso no está. Muy bien. Aquí. Entonces, el método que establecía que se adoptaba un primer omega 0 igual a 1, se despejaba la, el área sub 0, y acá está trabajando con la tensión sin ajustar. Digamos, podría trabajar con F asterisco C, para estar más aproximado a lo que será luego nuestra tensión F'C. Pero bueno, lo trabaja con F sub C sin ajustar, es decir, el valor de referencia que estaba en el suplemento, y obtiene el área. Adopta una relación que la altura es 3 veces el ancho, y luego despeja un ancho B0. Fíjense que este ancho B0 corresponde a la sección A sub 0. ¿Por qué trabaja con el ancho B0? Porque está trabajando con está aplicando Domke en el sentido del eje de menor inercia. ¿Mm? En el sentido del eje débil de pandeo, que es el I sub I. Entonces trabaja con B en vez de utilizar la altura de la sección. Acá este 0,289 de B0 es lo mismo que poner B0 sobre raíz de 12. ¿Mm? Después vayan y miren la fórmula del radio de inercia. Eso nos da el radio de inercia mínimo que tiene nuestra sección, es 18,37. Si usamos radio mínimo, nuestra esbeltez será máxima. Y vamos a trabajar con la longitud efectiva de pandeo en el sentido I también. Y esto nos da un lambda 0 de 108,88. Y esto es lo que yo les decía recién. Fíjense acá en la tercera columna tenemos 106 y 111. Deberíamos adoptar 111,58, pero no es un valor exacto. Muy bien. Eso nos da 2,10 para el omega real. Que es lo que está acá. Entonces mayoramos la sección en 2,10. En 2,10, y nos da que tiene que tener 25.454 milímetros cuadrados. Sacamos la dimensión B que corresponde a esta sección, la dimensión D que habíamos establecido la relación de 3 veces, y adoptamos medidas comerciales. Acá les quiero mencionar una cosita, porque todos los años hay una consulta con respecto a esto. Las escuadrillas comerciales vienen de 1 pulgada, pulgada y media, 2 pulgadas, 2 pulgadas y media, 3 pulgadas, y a partir de las 3 pulgadas va saltando de 1 en 1. Sí, 3, 4, 5, 6, 7...
Y en la dimensión máxima para las escuadrías es 12 pulgadas. Ya de por sí conseguir una pieza que tenga 30 centímetros de altura o de lado es complicado porque no se consiguen árboles de ese tamaño. ¿Mm? Las máquinas ya han quedado chicas. ¿Mm? Esa es la gran diferencia que hay entre la madera cerrada y la madera laminada encolada. La madera laminada encolada, al ser tablitas que se van colocando una encima de la otra, encoladas, prensadas, pueden alcanzar escuadrías que naturalmente no pueden obtenerse. Muy bien, acá estaba nuevamente la fórmula que les mostré del reglamento. Nuestra sección quedó en 4 pulgadas por 12 pulgadas. Perdón, ¿anotaron eso que les acabo de decir de las escuadrías? La escuadría mínima, 1 pulgada. Uno consigue maderas de menos de 1 pulgada, pero no es estructural. Atención, en el reglamento hay al comienzo, dice que el reglamento es válido para piezas como mínimo de 25 milímetros. 25,4 es 1 pulgada. Entonces, la escuadría de 25,4 es como la escuadría mínima. 1, 1,5, 2, 2,5, 3, y a partir de 3 hasta 12, que es la máxima, son las escuadrías que usted va de a 1 y son las escuadrías que ustedes pueden obtener en los comercios. Muy bien, tenemos esta fórmula. La forma de resolver esta fórmula, que parece complicada, pero no es tan complicada, es rompiéndola toda, es decir, separándola en términos y calculándola. Lo primero que vamos a hacer es obtener este valor que está acá, que es el F sub C asterisco, que es afectar del FC la tensión de diseño de referencia de nuestros coeficientes de duración, perdón, de ajuste. Que era, el coeficiente de duración era 1, el de servicio era 1 y el de temperatura era 0,8 para las tensiones. Y en el E mínimo, que también debe ajustarse, se ajusta con C sub M igual a 1 y C sub T igual a 0,9. Atención acá, Muy bien. La relación, ustedes fíjense que en el reglamento lo decía acá, F sub C, esta ecuación que yo les dije que es prácticamente la de Euler, tiene este parámetro elevado al cuadrado acá, que es la esbeltez. Volviendo a nuestro práctico, LE en XX dividido D, que es la dimensión que resiste en el sentido XX, vale 2800 dividido 304,8 nos da 9, y esto es menor que 50. ¿Por qué está esta verificación acá? Porque el reglamento acá nos dice, aquí abajo creo que está, sí, que la esbeltez en cualquier sentido y en cualquier pieza simple no debe exceder el límite de 50, aunque se permite durante la etapa constructiva que pueda llegar a 75. Como nosotros en este caso no estamos considerando etapas constructivas, nuestro límite es de 50 para la esbeltez en cualquier sentido. Muy bien, menor que 50 la esbeltez esta. Entonces calculamos esa tensión de Euler F sub CE, que está acá, nos da 40,326 newton por milímetro cuadrado. Y ahí desagregamos, calculamos de esta manera, hacemos la relación esta, que nos da 7,64, la relación entre la tensión de Euler y la tensión casi ajustada
para obtener este término que está acá, y que está acá, y que está acá. Entonces, 1 más 7,64 dividido 2 por 0,8, recuerden que C era 0,8 para madera cerrada, nos da 5,40. Luego, esa misma expresión está acá dentro del radical elevada al cuadrado, nos da 29,16. Y luego hacemos esta partecita que está acá, nos da 9,55. Y nos termina, fíjense, esa fórmula que parecía tan complicada, termina siendo una cosa sencilla de resolver. Nos da 0,97. Eso quiere decir que prácticamente no hay diferencia en el sentido XX con respecto al pandeo. Lo mismo ocurre según el eje Y, es decir, trabajamos de la misma manera. Lo único que tenemos que prestar atención es que, por ejemplo, en la determinación de la esbeltez, trabajamos con LE sub I dividido B, que es la dimensión que resiste a la deformación en ese sentido. LE es 2000, era la partecita de abajo del tramo, y nos da este valor de 19,68. Calculamos la tensión de corrección de Euler, nos da este valor, hacemos el mismo procedimiento que hicimos recién, y nos da un coeficiente C sub P y de 0,84. Ustedes me dirían, pero profe, eso está... ¿para qué lo calculó si ya se sabía que ahí iba, que en ese sentido iba a ser el C sub P mínimo? No se sabía, porque acá hay un juego entre la relación LE en un sentido y B, y LE en el otro sentido y D. Finalmente, cuando vayamos a ajustar nuestra tensión de compresión, lo haremos obviamente con el C sub P mínimo que tenemos. Acá nos da 4,43 el ajustado, y calculamos la tensión máxima de trabajo, que es la carga dividido el área. La carga dividido el área nos da este valor, es bastante menor que nuestra tensión límite. Por lo tanto, verifica, y acá hay una nota que es bastante interesante. La tensión de trabajo es un 60% de la tensión de referencia, es decir, está un 40% sobredimensionado. Es mucho, digamos. Estamos comprando 10 y tiramos 4. Entonces, se podría disminuir D y se podría también disminuir B un poquito. Lo que sí acá, la variante de la madera laminada encolnada, se lo voy a comentar, porque esto es, se lo voy a comentar rápidamente las variantes que hay. Es el mismo ejercicio, solamente que la sección es una sección hecha por tablas de 1 pulgada pegadas, va aumentando de 1 en 1 el ancho deseado, pueden ser en centímetros, se puede trabajar en centímetros, aunque en general en todas las industrias de la madera, trabajar en centímetros es como que no está admitido, se trabaja todo en pulgadas. Fíjense de tener cuidado en dos cositas nomás. Primero, que la tabla que van a tener de referencia va a ser la del suplemento 2, que es la que corresponde a madera laminada. Yo les había mostrado acá el suplemento 1.
Si ustedes van al suplemento 2, van a encontrar una tabla parecida a esta, en donde le va a decir para Eucalyptus grandi, clase de resistencia 2. Fíjense que acá hay una pequeña diferencia. En la madera cerrada el E mínimo era 4600, y acá en el práctico tenemos que el I mínimo para la madera laminada encolada es un poquito más grande. Pero después el procedimiento es el mismo. Se trabaja con Domke, se predimensiona, se calcula en ambos sentidos. Lo único que hay que tener en cuenta también acá es de utilizar el valor C, ¿dónde estamos? Igual a 0,9. Ustedes recuerdan esta formulita de acá. A ver. Este valor C para madera laminada encolada es 0,9 en vez de ser 0,8. Acuérdense, es una escalerita 0,8, 0,85 para miembros de sección circular y 0,9 para laminada encolada. Pero el procedimiento es exactamente el mismo, no varía nada, se calcula y fíjense, da prácticamente lo mismo y se llega a la misma conclusión. Bueno, acá abajo estaba lo que les mostré yo antes, la tabla de Domke, la misma tabla, se las puse ahí para que la tengan. Bueno, con esto terminamos lo que es el tema de una columna de sección simple. ¿Hay alguna duda? ¿Hay algo que quieran revisar, algo que quieran ver de nuevo? ¿Nada? Se entendió perfecto, dije. Bueno, este tema es bastante sencillo, así que no hay problema. Muy bien. Vamos a pasar a lo que sería la segunda parte del práctico, que es este. Vamos a ver. Perfecto. Acá dice ejemplo práctico 10 porque el ingeniero Sabadini, cuando hizo la lista de este año, cambió todos los números, entonces todo lo que habíamos hecho el año pasado cambió de número, cambió de forma. A ver, tenemos lo que se llama una sección extendida, que es, difiere, hoy ustedes dieron columna de tablas adosadas, ¿no? Con Brade. Sí. Sí, bueno, esa es una sección de tipo no extendida. La sección de tipo no extendida es aquella en donde todas las piezas componentes de la sección compuesta están en contacto continuo desde la punta, en toda la longitud, están en contacto continuo. Digamos, si dispusieran una sección como si fuera un perfil doble T, como si fuera un perfil doble T, sería una sección no extendida. Una sección extendida es, por ejemplo, una columna de este tipo, una columna unida con separadores o tacos de madera, es decir, este es el cordón, uno de los cordones, este es el otro de los cordones, y a intervalos se coloca un taco de madera que va unido. Pero no sé si hay algún dibujo por acá. Si no, está en el reglamento. A ver, vamos a mirar un poquito. En el capítulo 3. Aquí. ¿Ven? Este es un cordón. Este es el otro cordón. Y estos son los separadores. La nomenclatura es la siguiente. T es el espesor del cordón, A es la separación que tenemos y T es la dimensión del otro cordón. La separación entre ejes de separadores es lo que llama el reglamento L interno o L interior, y L es la altura de la columna, mientras que esto es la altura de los separadores.
¿Qué Esta, página es eso, Inge? ya te digo, 32. Dale, gracias. ¿Mm? Fíjense, acá hay un corte en donde se ve un eje material y un eje inmaterial. Es decir, el eje material es aquel eje que surge de cortar la pieza en un plano y que está en contacto en toda la longitud con los dos cordones. En cambio, el eje inmaterial o ideal es aquel que surge de cortar con un plano que estaría normal a nuestro dibujo. El eje material es un plano que está en el plano de nuestro dibujo acá. Mientras que el eje ideal o inmaterial sería un plano que está normal al dibujo que nosotros tenemos. Y eso es lo que se ve acá. Muy bien. Acá hay una serie, o sea, acá empieza la parte en el apartado este 333, está lo que es miembros compuestos con separadores o presillas. Básicamente el comportamiento es muy parecido, cambia nomás el modo de unión que va a tener uno y otro. Presillas se lo voy a pasar en un video, pero es muy sencillo, es exactamente igual a este. Esta columna, yo puedo apostar que por lo menos al 90% de ustedes les va a tocar en algún momento, salvo que se dediquen con extrema exclusividad a la parte vial o a la parte hidráulica, al 90% de ustedes les va a tocar, va a venir un pariente, un amigo, un compinche, alguien que le va a decir, che, vos sabés que estoy queriendo hacer un tingladito, un pinchito, un cosito, un pum, pum, pam, 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 les va a dar una columna de este tipo. Es la más común de todas. Acá hay una serie de condiciones, de condiciones constructivas y condiciones de cálculo que debemos tener en cuenta. Estas condiciones que están acá, ténganlas en cuenta y en principio, fíjense esto que está acá. Dice, los miembros compuestos son articulados en ambos extremos. La norma, en el caso de esta tipología de columnas, exige de que se articule en ambos extremos, pero si no ocurriera, nosotros deberíamos trabajar como si fuera articulado, a excepción de que tuviéramos un voladizo, es decir, que nuestra condición sea mayor a 1, pero la norma exige que se articulen ambos extremos de una columna compuesta. Si no fuera así, ustedes, digamos, si tuviéramos una condición de vínculo parecida a la del ejercicio anterior, deberíamos considerar la longitud como es y no afectada del coeficiente K. Muy bien. La determinación del C sub P, tanto para acá dice el eje material, se debe realizar con la expresión 3, 3, 2, 1, que es la que nosotros vimos. Es decir, de nuevo, toma a la sección como si fuera una sección simple, una sección sencilla. Y no habría ningún problema. Ahora, cuando se trabaje con el eje ideal, se trabaja aparentemente con la misma fórmula, pero fíjense una cosita, hay una variante. Se trabaja con esta fórmula del F sub C E y con una esbeltez ideal efectiva, que es esta que está acá.
¿Mm? Esta que está acá abajo. Después la vamos a desmenuzar bien. Vamos a ir nuevamente a nuestro práctico. ¿Mm? Vamos a empezar con el predimensionado. Cuando vamos a predimensionar, nosotros vamos a trabajar, podríamos trabajar con Domke, podríamos hacer una cosa de iteraciones sucesivas, es decir, programar todo el proceso de cálculo en un Excel y luego empezar a variar las escuadrías y ver hasta dónde nos da, o podemos aplicar esta formulita que está acá, ¿sí? Que esta fórmula, no sé si la tienen en teoría, la deducción es muy sencilla, parte de la ecuación del pandeo de Euler y obtiene la inercia para el eje 1,1, que es este eje que está acá, el eje particular del cordón. Es decir, bueno, con ciertos cuidados de poner la carga en toneladas, la luz en metros y le da en centímetros cuadrados, y bueno, se obtiene esa inercia. Aquí adopta dos cositas, una relación D igual a 3 veces T, D es la altura del cordón individual y T es el espesor del cordón individual, y la extensión o la separación A, normalmente cuando se trabaja con este tipo de piezas, con este tipo de columnas, es igual, digamos, se trabaja con la extensión igual al espesor de la pieza, de uno de los cordones. ¿Mm? A igual a T. Muy bien, ahí despejando T, y con las relaciones, bueno, ya tenemos predimensionada la sección. ¿Mm? Muy bien, ahora tendríamos que ir a la verificación. Para ir a la verificación vamos a necesitar del suplemento 1, porque se trata de madera cerrada, la tensión de referencia FC, olvidé decirles que esto era pino Paraná, clase resistencia 2, y los separadores hay dos variantes, clavos y burlones. Está en clima interior, está seco, está entre 40 y 52 grados, y la carga es 87 kilonewton de peso propio y sobrecarga. Acá dice las acciones de viento descargan la estructura, por lo tanto no se consideran. ¿Mm? Y acá fíjense, dice, las condiciones de apoyo son empotrada articulada. ¿Mm? Es decir, que cuando nosotros vayamos a hacer el cálculo, no deberemos considerar esto, sino que deberemos considerar 350. Muy bien. Acá tenemos la tabla, en el suplemento 1 sacamos las tensiones de referencia tanto a compresión como a corte. Este taco que está acá, vamos a mirarlo en el reglamento. Este taco acá es un taco que para equilibrar el corte ideal que se produce en el fenómeno de pandeo, se genera como una especie de doble corte acá, B interno o B interior, que equilibra este punto que está acá. Es decir, esta fuerza, generan una cupla acá, y esto equilibra este lugar acá. Al estar trabajando tan cerquita de al tener un espesor tan pequeño y estar trabajando tan cerquita de la superficie de corte, no se considera la flexión, que produce
este B interno, y se considera solo el corte, así que vamos a tener en cuenta eso que está ahí. El corte también como una como un parámetro a tener en cuenta para buscar en las tablas. Acá, 0,7. Vamos a buscar este valor acá, G, que es... esperen que cierro esto. El valor GS se encuentra en esta tablita que está acá, que es la gravedad específica anhidra, eso es decir, sería el peso específico seco de la pieza, digamos, del tipo de madera que estamos trabajando. Como vamos a estar trabajando con madera cerrada Pino Paraná clase 2, nuestro valor G es 0,36. De todos modos, acá lo pueden tener para calcular. Si alguna vez hacen algún ensayito o algo, acá está la fórmula. Volvemos acá. Bueno, ajustamos todo excepto C sub P. Y entonces trabajamos con los coeficientes. Bueno, esto ya lo doy por sabido, lo salto. El F asterisco C nos termina dando 5,04 newton por milímetro cuadrado. Y el módulo de elasticidad ajustado es este que está acá. 4.900 era el de referencia y 4.410 termina siendo el ajustado. Cuando trabajemos con el eje material, dijimos que trabajábamos como si fuera una pieza simple. Entonces, el C sub P en el sentido material es este que está acá. Esto es como trabajar con con lo que vimos, una columna de sección simple, así que yo lo voy a saltar. Es lo mismo que vimos antes. Lo único que voy a tratar de recordar es que C sub P en el sentido material es 0,895. Muy bien. Y ahora vamos a ir nuevamente a calcular esto que está acá. Ustedes recuerdan que yo les había mostrado en el reglamento, capítulo 3, que para los ejes ideales o inmateriales, la fórmula era igual. Lo que variaba era la forma de determinación de F sub CE. Que tiene esta fórmula que está acá. 9,86 multiplicado por el módulo de elasticidad mínimo ajustado y una esbeltez acá efectiva. Ustedes imagínense lo siguiente. Nosotros acá vamos a tener esta esbeltez teórica, este lambda I que está acá, que esto surge de considerar, usted imagínense lo siguiente. A ver, voy a volver acá. Imagínense una pieza que tiene esta forma total y que nosotros ahuecamos esta parte. Es decir, agarramos formones, sierras, amoladoras, qué sé yo, y ahuecamos esta parte. Sigue constituyéndose como si fuera una sola pieza. Y eso sería, digamos, si la sección fuera de esa manera, eso sería nuestro lambda sub I. Fíjense, longitud dividido esto que está acá, esto es radio de inercia. Esto es una esbeltez teórica
como, como si no se tuviera en cuenta, fíjense ahí, la influencia de la distancia entre los cordones y las uniones sobre la capacidad portante, porque acá también hay una cuestión de que compone geométricamente, para obtener este valor de acá, compone geométricamente esa esbeltez teórica con la esbeltez de uno de los cordones, lambda sub cor, afectado de un coeficiente psi que está en esta tabla acá. Y que ya sea para separadores o presillas laterales, de acuerdo a al medio de unión que tengamos, toma un valor. Esto piénsenlo de manera lógica. Si nosotros tenemos un medio de unión que no es tan bueno, ¿cuánto se va a apartar esa realidad de la realidad que yo, o de la suposición que yo les decía recién, en donde teníamos una pieza entera y ahuecábamos esta parte que les estoy señalando acá? En la realidad nosotros tenemos que acá, en este punto, va a haber un medio de unión y va a haber un deslizamiento, va a haber movimientos, va a haber movimiento relativo entre lo que es el separador y lo que es el cordón. Muy bien. Vamos a romper esto. Fíjense. Acá hay una fórmula en el reglamento. La pueden utilizar. Fíjense que la inercia la pone como esta fórmula que está acá. Básicamente lo mismo que calcularla como la calculaban por teorema Steiner. Es lo mismo. Acá está calculado como si fuera teorema de Steiner. Si yo la calculara con esta fórmula o con la otra fórmula que está en el reglamento, me daría exactamente lo mismo. Entonces la inercia, según el eje inmaterial, es esto que está acá. Teorema de Steiner. Aplico, me da 194.700 milímetros a la cuarta. El área 30.900 milímetros al cuadrado. Saco el radio de inercia, que es lo que está acá. Me da 79 y pico y obtengo la esbeltez teórica de nuestra pieza. Fíjense una cosita. Tanto para el eje material como para el eje inmaterial o ideal, hemos trabajado con esta longitud efectiva, que es la correspondiente a una situación articulado. No estamos trabajando con la reducción por la deformación de la pieza con el K sub E. Muy bien. Cuando nosotros tenemos que ir a la otra parte de la determinación de esta esbeltez, tenemos que predeterminar cuál va a ser nuestra separación de separadores. Valga la redundancia. Parece una redundancia, pero no lo es. Esperen un ratito, este capítulo 4 lo voy a sacar. Acá. A ver. L interno es la separación que tenemos entre los tacos. Este valor lo tenemos que predeterminar y nos tenemos que basar un poquito en lo que estaba acá mismo. En estas recomendaciones constructivas. Los cordones tienen que estar vinculados en los extremos y en los puntos intermedios, en los tercios de su longitud. Eso quiere decir que por lo menos tenemos que tener 3 campos. Entonces, también se marca que tiene que haber una esbeltez del cordón que no debe superar, que se determina de esta manera, y no debe superar el valor de 60. Péguenle una mirada a esto antes de resolver, o sea, como para estudiarlo un poquito, y lo van a
y lo van a poder aplicar. Muy bien, como nosotros tenemos 3.500, dividimos por 5, tenemos un múltiplo de 5, 700 milímetros, va a ser nuestra separación de nuestros tacos, los separadores. Y la esbeltez del cordón va a ser como se marcaba ahí, 3,46 de la longitud interna por T, menor que 60. Esto acá le falta un verifica ahí al lado. Entonces, finalmente, podemos obtener, por composición geométrica, afectado del coeficiente psi para madera cerrada, bulones, tacos, etcétera, que es valor 4, la esbeltez ideal efectiva va hasta 77. Y fíjense que dice menor que 175. ¿Por qué? Porque acá en el reglamento también está el tema de que la esbeltez esa no puede exceder el valor 175. Aquí está, al final. Muy bien, sigamos. Se calcula el F sub C E y después se procede de la misma manera como habíamos hecho para una columna simple, es decir, haciendo cada partecita y resolviendo, y fíjense que nos da 0,80. Esto significa que nuestra columna es más débil en el sentido inmaterial, un poco más débil que en el sentido material, pero está aproximadamente en el mismo orden. Pero nuestra tensión límite o nuestra tensión ajustada va a estar ajustada precisamente, perdón, la repetición, por el CP, que es el mínimo, 0,80, y nos da 4,03. Y luego la tensión de trabajo es la carga total dividido el área total y ¿cómo es? Está en buenas condiciones y está bastante sobredimensionado, fíjense. Está a un 70%, 80%, habría que calcular cuánto está sobredimensionado. Bien, vamos a ir a una cosita más. A ver, creo que por acá estaba dibujado. Aquí. Esto traten de observarlo como si fuera no solo para metálica ni madera, es decir, como si fuera para toda la materia. Cuando nosotros tenemos una columna que tiene 2 cordones, por ejemplo, en el sentido del eje inmaterial, que es donde va a estar el medio de unión, ya sea tacos de madera, presillas metálicas, lo que fuera, se produce un corte ideal. Ese corte ideal tiene que ver con que, a ver si me ven acá en la cámara, tenemos los 2 cordones así, y que cuando se produce la deformación por pandeo, 2 puntos, imagínense un punto donde termina mi dedo chico, a ver, lo voy a dibujar y todo. O sea, así. Acá. Y acá, no sé si se alcanzará a ver, pero 2 puntos que son homólogos, al deformarse, tienen una cierta distorsión, y eso da, para que no ocurra, da lugar a lo que es el corte ideal que está acá. El corte ideal es un valor que está estudiado, etcétera, etcétera. Eso ya lo van a ver en la teoría, cómo se determina ese corte ideal. Y que luego se reparte la mitad a un cordón, la mitad a otro cordón. El corte ideal, cuando se determina, cuando se calcularía una fuerza que está en el baricentro de las 2 secciones, y que es una fuerza total. Luego esa fuerza total se reparte un pedacito acá
un pedacito acá, partes iguales. Esto produce una deformación así, acá, y una deformación así, acá, y para equilibrar esa deformación viene el arriostramiento interno, que puede ser, en este caso, un taco de madera, una presilla metálica, una presilla de madera, un taco abulonado, un taco clavado, una presilla clavada, una presilla abulonada. ¿Mm? Cualquier elemento que vincule va a funcionar de esta manera. ¿Mm? Muy bien, dicho esto, vuelvo para atrás. ¿Se entendió lo que acabo de decir? Sí, Inge. ¿No hay duda? No hay duda, perfecto. El reglamento nos da el valor de B interno. Si ustedes se fijan, B interno es el equilibrio de este sistemita de fuerzas acá. BI efectivo, que está acá, por L interno sobre 2, más dividido, perdón, L interno sobre 2, acá no figura el sobre 2. ¿Por qué no figura? Porque es A sobre 2, llegamos acá, más T sobre 2 estaríamos en el eje. Entonces, sobre 2 acá y sobre 2 acá, es el equilibrio de este nudo que está acá. ¿Mm? Y luego nos da para el valor del corte ideal efectivo, según el valor de la esbeltez efectiva que tengamos, un valor que fue determinado, digamos, no sé si empíricamente o cómo fue determinado esto que les acabo de mencionar. ¿Mm? En nuestro caso, como estamos con una esbeltez mayor a 60, vamos a tomar el valor de BI efectivo, un corte efectivo, como P sobre 60, que es un valor clásico. La carga dividido 60 veces, es más o menos lo que se suele utilizar en todos los reglamentos, los utilizaban en los reglamentos antiguos, y lo único que aquí lo afecta el C sub P aquí abajo, mayorando el efecto de corte. ¿Mm? Muy bien. Entonces, fíjense, nosotros teníamos 77 y pico. P sobre 60 nos da el BI efectivo, y luego por equilibrio obtenemos el B interno. Acá lo que le falta es el resultado. Pero está correcto esto. A ver. 700 milímetros, 7 por 5 campos, más 3 pulgadas, más 3 pulgadas. Sí, está bien. Es decir, si uno hace esta operación, acá van a obtener lo que es el B interno. Gente, llevamos 1 hora de clase. Les propongo 10 minutos de receso. ¿Mm? Dale, Inge. 10 minutitos a las 6:40. 6:40 estamos de vuelta. Vale. Aquí estamos nuevamente. Habíamos quedado en la determinación del corte ideal, P interno o interior. A ver cómo les doy esto. Tenemos dos variantes. Una es la unión con clavos y la otra es con bulones. Vamos a ver algunas cositas de los clavos, y después los bulones solamente les voy a hacer una mínima referencia, porque el cálculo es muy parecido. Muy bien. Cuando nosotros tenemos que tener dos, ustedes ya lo han visto en el trabajo práctico número 1, que era el de la unión de un tirante traccionado con dos pures juntas, en clavos,
ustedes han visto que la norma esta CIRSOC 601 no dice nada acerca de clavar desde ambos lados una pieza. Entonces nosotros consideramos en la cátedra que era importante introducir un criterio que estaba en las normas DIN que utilizábamos antes, que dice que si la distancia entre la punta de un clavo y la próxima superficie de corte que está enfrente, o sea, fíjense el puntero aquí, voy a hacer un poquito de zoom, así nos entendemos mejor. La distancia que hay entre este lugar, la punta de un clavo, y la próxima superficie de corte que está acá, es mayor a 8 diámetros, se pueden clavar desde ambos lados. Es decir, eso quiere decir que el clavo no perturba prácticamente al otro clavo. Es decir, podríamos clavarlo en la misma sección, es decir, aquí. Podríamos ponerlo aquí separadito un poquito. Pero no deberíamos hacer este distanciamiento que está acá. Este distanciamiento que se ve aquí. Si es menos, o sea, entre 0 y 8 diámetros del clavo, hay que separarlo 5 diámetros, en el sentido paralelo a la dirección de la fuerza, como dice acá. Entonces nosotros vamos a adoptar un clavo, por empezar ya más o menos sabemos las dimensiones de la pieza, porque ya está definido esto. Vamos a adoptar un clavo que no llegue a esta sección acá, sino un clavo un poquito más chico, que tiene una longitud de vástago de 5 pulgadas. Nosotros teníamos de acá 3 y acá otro tanto, 3, es decir que me queda acá una pulgadita. Y el diámetro del clavo es 5,5 milímetros. Eso quiere decir que nosotros vamos a tener que, acá está S1, es esa distancia, fíjense acá está marcado, perdón, yo no lo veía antes. S1, S es la penetración, lo que después vamos a llamar LM, y S1 es la distancia complementaria que va desde la punta del clavo hasta la próxima sección de corte. Entonces calculamos cuánto vale S1 y es A más T menos la longitud del clavo, lógicamente. A más T menos esta longitud es S1. Y eso me da una pulgada, como lo habíamos calculado mentalmente antes, y diámetros nos da 44 milímetros. Obviamente nosotros esto lo podemos manejar, eligiendo otro clavo. ¿Qué pasa? Si nosotros, por ejemplo, eligiéramos un clavo de menor longitud, deberíamos poner, obviamente cuando es de menor longitud también es de menor diámetro, y deberíamos poner más clavos agrandándose esta unión y agrandándose el separador. Sobre todo lo que importa es el tema de la unión. Ustedes imagínense que cada clavo que nosotros tenemos es un instante que el operador o que el operario tiene que le insume un tiempo para realizar esta unión. Cuanto más clavos, una unión más cara. Entonces, bueno, debido a esta disposición, nosotros sabemos que si acá tenemos, en esta cara, tenemos una cierta disposición de clavos,
Acá, en la cara contigua, vamos a tener que separarlo en esta distancia 5 diámetros. Acá viene lo que es la determinación de la resistencia lateral del clavo. Esto lo voy a pasar por alto porque ustedes ya saben cómo hacerlo, lo han hecho ya en varios ejercicios. Es un procedimiento trabajoso, tiene 6 modos de falla y el menor de ellos es el que corresponde a lo que va a ser nuestra resistencia lateral de referencia. Nuestro Z son 647 newton, eso es lo que resiste cada clavo. Acá dice, considerando que el diámetro es menor que 635, que son clavos que se colocan sin taladrar, que las fibras del separador son paralelas a las de los cordones, según la tabla 822, será la indicada, la configuración de la unión va a ser la que se mostró ahí en la figura, que es esto que está acá. Esto que está acá. La tabla 822 es la tabla que nos da las separaciones, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver qué cantidad de filas tenemos nosotros. Las filas siempre están dispuestas paralelas a las fuerzas y separadas en una dirección normal a las fuerzas. Entonces, si nosotros tenemos una dimensión de la madera D, la dividimos por 5D, vamos a obtener el número de espacios. Le restamos 1 y vamos a obtener el número de filas. Nos da 6,4 filas, entonces ese es el máximo valor que nosotros, el número máximo, el número posible de filas que podemos colocar de acuerdo a la dimensión de la madera que nosotros tenemos. Entonces adoptamos 6 filas. Muy bien. C sub G, en este caso, el factor de acción de grupo, en este caso al tratarse de un diámetro menor a 635, vale 1. Y el resto de los coeficientes, el resto de los factores, se obtiene del capítulo 8, que tiene las dimensiones mecánicas. Entonces, a ver, bueno, esta era la tabla de parabulones para diámetros mayores a 635, y más abajo van a encontrar clavos y tornillos menores a 635, en donde están las dimensiones que tenemos que tener. Entre filas, filas alineadas, 5D, que era la separación que nosotros habíamos tenido, y en una fila, cuando la carga es paralela a las fibras, es 15D, que era el otro valor. Estos dos valores al borde y al extremo lo pueden interpretar acá en este gráfico o en el otro gráfico que estaba por ahí, que es borde y que es extremo. Acá está, esto es un extremo y este es un borde. ¿Cómo pueden reconocer de qué es un extremo y qué es un borde? Es muy sencillo. Un extremo es un borde cargado. Si yo tengo la fuerza para allá, este lado que está acá va a tender a romperse, va a tender a desprenderse, digamos. Entonces, eso es llamado extremo o borde cargado. Y lo que es un borde descargado, que la norma le llama borde, es aquel lado de la pieza que no está cargado. Fíjate que la fuerza es en este sentido. Los
Los clavos reaccionarán todos en este sentido. Esta forma también lo pueden observar. Borde cargado, borde descargado. Bueno, esto es bastante sencillo, así que lo analizan un poquito y no va a haber problema. No va a haber problema cuando ustedes estén dimensionando. Pero estábamos en lo que era valores de diseño de referencia. Cuando nosotros tenemos, bueno, acá están todos los modos, las fórmulas, etcétera, y más abajo van a encontrar, a ver, ¿a dónde estamos? Esto. Cuando es un elemento de fijación tipo clavija, hay que ajustar por duración de la carga, factor de servicio, temperatura, factor de acción de grupo y factor de clavado oblicuo. Este es un factor que ustedes lo van a encontrar por ahí. Si tenemos clavos dispuestos oblicuamente o bulones, por ejemplo, a ver, este es un caso de oblicuidad, digamos, esta pieza que está acá está oblicua con respecto al vástago. Muy bien. Nos dice que, acá el reglamento nos dice que C sub D para afectar a Z es lo mismo que en el suplemento 4, lo mismo nos dice para el coeficiente de factor de condición de servicio. Acá nos da el factor de temperatura, que en nuestro caso va a ser 0,8. A ver si lo tenemos así. 0,8 acá. Entonces, y el factor de acción de grupo, perdón, que es el que me estaba faltando, capítulo 8. Cuando estamos con clavos menores a 6,35 milímetros, C sub G igual a 1. Entonces se nos simplifica el cálculo, porque el cálculo de C sub G es bastante complejo. Muy bien, entonces, esto, este Z' que está acá de 517 newtons, es lo que corresponde a lo que resiste un clavo en cada superficie de corte. Si nosotros queremos saber qué cantidad de clavos tenemos que colocar, dividimos la fuerza total que siga a esa sección, dividido lo que resiste cada clavo. Esto, si quisiéramos, podríamos ponerle acá Newton barra clavos, es decir, Newton por clavo. Entonces hacemos esta expresión acá, nos termina dando en clavos, en unidades de clavos. Adoptamos 17 clavos. Entonces vamos a ver qué número de columnas tenemos para hacer, que es el número total de clavos que nos dio el cálculo, 17, dividido el número de filas que nosotros habíamos elegido poner. Siempre traté de poner el mayor cantidad de número de filas, porque es, digamos, en esa alineación que se resiste. Nos da 3 columnas, 2,83, y terminamos redondeando a 3. Con esto podemos calcular la altura del separador, pero debemos no olvidar de que hay que sumarle un 5D ahí por el desplazamiento de los clavos entre una cara y la otra. La altura del separador, no nos olvidemos, es esta altura que está acá. Entonces tenemos 15D al primero, 15D al segundo, 15D, y acá va a haber un clavo más
que va a estar desplazado 5D. ¿Mm? Esto es geometría y nos da 357 como altura del separador. Y acá se plantea una discusión de que tendríamos, digamos, ¿se acuerdan que nosotros cuando estábamos calculando dijimos que íbamos a poner separadores cada 70 centímetros? ¿Mm? Íbamos a poner 5, 5 campos íbamos a tener. Entonces, deberíamos pensar de que cada 700 milímetros vamos a estar usando 35. Prácticamente los separadores van a estar uno arriba del otro. Lo cual no es una solución satisfactoria esta. Entonces, ¿qué soluciones tenemos para esto? Una es pretaladrar. La otra es aumentar la longitud del vástago. Y fíjense una cosita, acá en esta solución, aumentar la longitud del vástago, pero la tabla de clavos de Szindler, para una longitud de 6 pulgadas, el diámetro es el mismo. Por lo tanto, Z y Z' serían idénticos, y acá falta agregar de que las dimensiones del separador no cambian. La otra solución es la del pretaladrado. En tal caso, cuando nosotros pretaladramos, es decir, hacemos primero un agujero de aproximadamente el 60%, creo que está ahí en la norma la cantidad exacta del pretaladrado, antes de colocar, vamos con un taladro y hacemos los agujeros y luego ponemos el clavo. Las distancias que tenemos acá, vamos para arriba. Las distancias se reducen muchísimo. Fíjense que pasamos de 15 a 10D con una preperforación. Y la separación entre filas pasa de 5D a 3D. Es decir, que nos va a quedar una unión mucho más compacta, mucho más pequeña. Acá está nuevamente la otra. Y acá obtenemos una altura del separador de 200 milímetros. Hacemos lo mismo que hicimos antes en el diseño de la unión y utilizando el mismo clavo pero pretaladrado. Y nos da 200 milímetros, lo cual es un poquito mejor. Esta verificación hay que hacerla, que la altura del separador sea menor que 1,5 veces la extensión que nosotros tenemos, porque fíjense que eso estaba aquí en el capítulo 3, esto que está acá. La dimensión de los separadores en el sentido longitudinal del miembro compuesto es mayor o igual que 1,5 veces la distancia libre de los cordones. Y eso es lo que estamos verificando acá. Ahí está. Que nuestra altura del separador sea mayor que 1,5 veces. Acá dice, acá hay una tercera solución, es sin preperforar y colocar las filas entre bolillos. Analícenlo. Son 3 formas distintas de clavar. Lo que sí, digamos, todas estas soluciones que estamos planteando acá, soluciones alternativas, como ustedes pueden observar con el pretaladrado o la colocación en 3 bolillos,
como se dice, llevan una mano de obra bastante más grande que la de la colocación de clavos sin el pretaladrado. Acá hay un comentario que dice: en todos los casos adoptamos la especificación de las DIN 1052, que cuando la extensión era menor que 2T, no había que hacer el separador a flexión. Acá hay un pequeño error, porque acá dice el separador a la flexión, pero habría que hacer una verificación del separador al corte con la deducción del espacio que dejan los clavos, es decir, con el área neta. ¿Está? Habría que hacerlo. Muy bien. Cuando trabajemos con bulones, es decir, dejamos los clavos de lado, la situación es un poquito más sencilla, pero tenemos que analizar una sola cosa. No se vean tentados de, por el hecho que un mismo bulón tiene dos superficies de corte, fíjense acá, como está marcada acá, y acá hay otra. No se vean tentados de pensar de que ese bulón está a corte doble. Fíjense, vamos a agrandar esto, fíjense cómo está graficado el bulón, deformado por la acción del V interno. Esta superficie de corte corresponde a una situación de corte simple. El corte doble, a ver si lo miramos aquí en los métodos, en las formas de falla, debe estar el dibujito. Esto es un corte doble. ¿Ven acá? Es cuando el bulón toma esta forma así, y fíjense que esto es un corte simple. ¿Sí? Esta es la forma de formación que toma un bulón que tiene una sección de corte simple. En este caso que nosotros estamos trabajando acá, tenemos un bulón que tiene dos secciones de corte simple. Fíjense que si yo lo miro, es así, y nuevamente es así. No tiene forma de U, sino que tiene forma de S, o de doble S. Una S así y otra S así. Entonces no se vean tentados de pensar de que el bulón va a estar trabajando a corte doble, por el hecho de tener dos secciones de corte. El diseño de la unión, el cálculo, ustedes lo saben, no varía con respecto al resto, no varía con respecto al resto de las determinaciones que ustedes han hecho. Lo que sí está acá la determinación del factor de acción de grupo. Esto es bastante complejo, está acá la determinación, y fíjense que termina dando 0,998 para los bulones que nosotros tenemos. Ese número de bulones ha sido determinado con este C asterisco. Es un número de bulones preventivo o provisorio, digamos, el hecho de colocar 6 bulones. Una vez que determinamos el C sub G, podemos considerar. ¿Qué podemos hacer nosotros? Considerar un C sub G, por ejemplo, de 0,95, y no le vamos a errar mucho, y luego hacer el cálculo exacto de cuánto vale el C sub G. El C sub G tiene, ustedes ya saben, dos modos de calcular, uno simplificado y otro más. Esta es la fórmula extendida, y cuando tenemos más de
cuando tenemos más de 6, creo que, sí, cuando el número de elementos de fijación es mayor a 6 en una sola fila, podemos usar esta expresión de C sub G, que es una expresión simplificada. Ahí en lo que nosotros hemos calculado es lo que está acá en esta determinación. Fíjense que está lleno de coeficientes, no hay mucho razonamiento, sino más que nada seguir al reglamento sobre cada una de las cositas que nos va diciendo que hagamos. ¿Mm? Ahí terminaríamos con la determinación del número de bulones igual a 6, que era nuestra tentativa 1, digamos, 6 también. Con lo cual quedaría terminada la clase. Inge, le quería hacer una consulta respecto a lo del modo de rotura. Sí, Puede ser que vamos a tener que usar siempre lo de la doble sección de corte cuando tengamos que los elementos en la unión, uno esté traccionado hacia un lado y los otros estén siendo estirados por el otro. Pero en el exacto. caso que todos estén resistiendo fuerzas que tienen la misma dirección, siempre va a ser corte simple. ¿Podés repetirme la última parte? Que en O el caso de que todos los elementos de la sección estén resistiendo fuerzas paralelas en la misma dirección, vamos a tener una no, sola siempre, sección. no, siempre son fuerzas paralelas en la misma dirección. A ver, En el mismo sentido, digamos, sentido. claro, sí, bueno, pero el corte doble es el clásico caso del trabajo práctico número 1, que vos tenés dos piezas laterales y una pieza central. La pieza central tira para un lado y las piezas laterales tiran para el otro. Entonces el bulón se deforma como si fuera una U o una C, digamos, una C acostada. En este caso que vimos recién, no se deforma de esa manera. Claramente no se deforma. Se deforma como una S hasta la mitad y después como otra S a partir de la mitad. Prestenle atención a este dibujo. Es como una S hasta acá y como otra S hasta acá. Es como que acá en el centro hay un cambio en la pendiente de la curva deformada del bulón. Esto es corte simple por la forma de formación. Perfecto, gracias. ¿Alguna otra? ¿No hay más consultas? Bueno, como les dije al comienzo de la clase, les pedía disculpas por el faltazo de la semana pasada. Era una cuestión de salud de un familiar, de mi mamá. Y que, digamos, para la semana que viene van a tener todos los videos y clases asincrónicas que faltan, que son 3. La teoría de encastres, la práctica de encastres y la columna unida con presillas. ¿Mm? Cualquier cosa, no duden en consultarme. Ustedes tienen mi correo, está ahí disponible. Todos tienen mi correo, nadie necesita que le escriba ahí mi correo. Está en el aula Perfecto. también. Bueno, me escriben sin ningún tipo de